dando meditaciones, pensamientos bíblicos sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes escritos bíblicos. Pasábamos por el libro de Job. Nuestro hermano Pedro hacía mención acerca de la palabra redención, comprar, rescatar, y hablaba de los tres tiempos. Nos rescató de la condenación, de la paga del pecado, nos redime del poder del pecado y nos va a redimir de la presencia del pecado. Es la obra salvífica de Cristo. Fue pasado, sigue siendo en el presente y continuará y se consumará en el futuro. Pero también hablábamos acerca de los ídolos, ¿no? Nuestro hermano Edgar hablaba acerca de cómo ese Moisés se puso en medio de un pueblo perverso, pecador, para interceder. Y hablaba acerca del rol del intercesor. Y mirábamos que Cristo es el intercesor que se puso para interceder por ti y por mí. Me gustaría llevarlos al libro de Jeremías, y mientras buscan el libro de Jeremías, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cómo pasó? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Quiero llevarte a esa reflexión. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Algunos pueden pensar la ruina económica, otros una enfermedad en el cuerpo, o quizás algunos lleguen a pensar lo peor que me puede pasar es perder a un ser querido, ¿verdad? Sin embargo, quiero llevarte a pensar en un hecho que sin lugar a duda es lo peor que te puede pasar. Por favor, pon atención a esto. Lo peor que me puede pasar es que mi corazón se endurezca. Lo peor que me puede pasar es que comience a endurecerse mi corazón al punto de no poder más arrepentirme. El profeta Jeremías pertenecía a la casta sacerdotal, instruido para enseñar la ley de Moisés. Él va a ser llamado como profeta para confrontar los corazones de un pueblo rebelde, como el pueblo de Judá, el reino del sur, que ante las advertencias de Dios va a preferir sus justos juicios que su misericordia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que endurezcamos nuestro corazón. Que en lugar de colocarnos debajo de la misericordia de Dios, estemos dispuestos a colocarnos debajo de la espada de Dios, del juicio de Dios. Probablemente te estés preguntando qué pudo haber llevado a un pueblo que experimentó en un momento la gracia de Dios, ahora se ha llevado a experimentar los medios disciplinarios de Dios. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió en el camino desde que yo experimenté la gracia de Dios hasta que comencé a experimentar los justos juicios de Dios? ¿Qué pudo haber pasado conmigo?
Y quiero que lo veas de modo personal mientras vamos viendo a Jeremías. Solo vamos a tomar un versículo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Este libro ha sido un bálsamo para mí en este tiempo. Jeremías le tocó una tarea muy grande, muy grande. Emitir la palabra de Dios ante un pueblo que había endurecido su corazón. Acusar al pueblo de su pecado. Y esto no es fácil, hermanos. Créanme que no es fácil. Pero a Jeremías le tocó esto: acusar a la nación de Judá por el pecado que había cometido. Incluso le tocó sufrir a Jeremías, padecer por causa de decir la palabra de Dios. Pero en medio de todo esto podemos ver a un Dios soberano, que aunque un pueblo rebelde va a ir tras el juicio de Dios, cautivo por el imperio babilónico, a pesar de ello y de ser advertido, pero sigue en su pecado obstinado, Dios es un Dios que hace justicia. Y en medio de su justicia, Él también afirma en un futuro traer misericordia para el pueblo de Israel. Pero ¿sabes para quién? Para un remanente. Porque uno dirá, entonces todos esos hombres que perecieron por su rebeldía, ellos van a estar en el reino milenial. No. La promesa es para con una nación, pero con una nación que se postra delante de ¿quién? De Dios. No para, aunque sea de la nación, pero tiene un corazón rebelde. Así que presta atención, porque el equivalente o el contraste que vamos a hacer es con el pueblo de Dios hoy, la iglesia. Y Dios tiene grandes y valiosas promesas esperanzadoras para la iglesia, para el creyente, pero déjame decirte, no para los asistentes. No para los que están, todos los que están sentados aquí, sino para aquellos que rinden su corazón delante de Dios, se postran y lo reconocen a Él como el Señor y viven una vida de arrepentimiento, una vida que va a seguir las pisadas de Cristo. Así que pónganse de pie. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En la versión NBI muy parecida dice: dos son los pecados que han cometido a mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Pueden tomar asiento. Dos cosas me gustaría llamar tu atención en esta mañana. En primer lugar, poder observar la acusación de Jeremías al pueblo de Dios. La acusación de Jeremías al pueblo de Dios. Fíjate, ¿cuál es la acusación? Jeremías lo enumera y dice, ¿cuántas son? Dos cosas. Y no es que hayan solo dos. El pueblo de Israel, ya hemos visto, ha pecado de muchas maneras, pero aquí el enfoque de Jeremías es agruparlo en dos grandes, digamos así, para la redundancia, grupos o ideas, conceptos. En primer lugar, le dice, ustedes me han dejado
me han dejado. Así que ahí está el primer verbo, dejar, abandonar. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra también significa rechazar. También significa renunciar a un acuerdo. Hermanos, ¿alguna vez has hecho un acuerdo con alguien y has dicho, no, yo no te dije eso? Y comienzas tú ahora a romper ese acuerdo. También se puede traducir como desertar. La gran acusación de Jeremías al pueblo, a la nación, al pueblo de Dios es: ustedes me han dejado, ustedes han desertado, ustedes han roto mi pacto, el pacto que yo hice con ustedes. Yo no. Dios no rompió el pacto. ¿Sabes? Hay gente que tristemente dice, Dios me ha dado la espalda, Dios se ha olvidado de mí. Y tenemos que recordarte que Dios jamás rompe su pacto. Es una acción, entonces, este verbo que recae en el sujeto, que es el pueblo de Dios. Por lo tanto, la primera acusación de Jeremías hacia el pueblo de Dios, presta atención a esto, es que ellos han roto el pacto de vínculo. No ha sido Dios quien lo ha abandonado, son ellos quienes han decidido desertar al más honorable llamamiento divino de ser el pueblo de Dios. Ellos han roto ese vínculo. Ellos mismos han despreciado, han menospreciado el llamamiento de Dios. Dios los llamó, Dios eligió al pueblo de Israel y les dijo que ellos sean la luz y que den a conocer a Dios ante todas las naciones del mundo. Ellos rompieron ese pacto. Ellos abandonaron, menospreciaron. ¿Qué menospreciaron? ¿Qué dejaron? ¿Qué rompieron? ¿De dónde se fueron? Dice, dejaron a la fuente de agua viva. Decidieron no calmar su necesidad de sed con el agua viva. Decidieron ellos no acudir a la fuente de agua viva, sino que buscaron otros medios, otros mecanismos. Esto nos lleva a la segunda acusación. ¿Cuál es la segunda acusación? En segundo lugar, el segundo verbo es: ustedes cavaron. Ustedes cavaron. Miren, en lugar de ir a la fuente de agua viva, a la fuente inagotable, ustedes rompieron ese vínculo y ustedes buscaron sus propios medios. Ustedes, con su esfuerzo, con sus propias manos, comenzaron a cavar, perforar. Este verbo termina describiendo cómo el pueblo de Dios decidió confiar en sus propios esfuerzos, cómo decidieron cambiar la gracia de Dios por las obras, pensando que ellos podían producir agua suficiente para sí mismos. El autoengaño de Satanás, ¿no? El autoengaño de Satanás, querido hermano, amigo, aquellos que nos están escuchando, piensen en esto. Las mentiras de Satanás comienzan cuando te dice: no es suficiente la gracia de Dios, no puede calmar tu sed. Mira, esa fuente no va a llenar tus necesidades. Tú busca tus propias, tu propio camino, tu propio sendero.
El autoengaño de Satanás es pensar que mis medios son mejores que los medios de gracia que Dios ha provisto para mi condición. Querido hermano, tu condición y mi condición es como la de una persona en el desierto sedienta ¿de qué? De agua, sedienta de agua. Una persona en el desierto tiene sed, quiere. Hay necesidad. Alguien dijo que uno puede vivir más tiempo sin comer, pero menos sin tomar agua. El agua es vital. Y ellos están diciendo aquí, Dios les está acusando, les está diciendo, ustedes dejaron mi voluntad, mis caminos. Ustedes dejaron de venir hacia mí para irse por sus propios caminos. La acusación se centra en dos aspectos, entonces. En primer lugar, en el rechazo de la gracia de Dios. Toda persona que abandona a Cristo, que abandona la fe en Cristo, toda persona que abandona el medio de gracia que Dios ha provisto como su iglesia, está rechazando la gracia de Dios. En segundo lugar, la autodependencia. El creer que soy autosuficiente, que yo puedo satisfacer mi sed, que yo puedo llenar mi vacío, que yo no necesito de la gracia de Dios, que yo puedo por mis propios esfuerzos vivir una vida que Dios no me puede dar. Falsamente esa mentira coloca a Satanás en la mente de las personas. Yo no necesito a Dios para ser bueno. ¿Has escuchado esa frase? Yo la he escuchado en la televisión. ¿Acaso las personas que discuten, acaso para ser bueno necesitamos necesariamente a Dios? Hermanos, Dios es la esencia de bondad. Y toda persona que no conoce a Dios y no va a Dios no puede ser bueno por ninguna forma, de ninguna forma, por ningún medio. Así le des vuelta. Porque aún toda bondad que sale de una persona que no conoce a Dios está llena de maldad. Está manchada de suciedad. Pero mira esas personas, esos personajes públicos, ¿no? ¿Qué hacen? Ahora en campaña te regalan cajitas de fósforo. Y hacen cosas. Y uno dice, qué bueno es usted. Se van a comedores populares para cocinar un día. Y los 363 días o 64 días después, ¿te das cuenta? Toda la gente, ONGs de personajes, cantantes, y uno dice, qué bueno ha hecho esta persona, él es bueno. No, hermano, su bondad está manchada de suciedad. No hay nada bueno, hermano, fuera de Dios. La autodependencia, pensar que lo que Dios hizo ya no me satisface, que su palabra es falible. Hay gente que ha llegado a pensar en esto. No, de repente Dios se ha equivocado. Y entonces comienzo a considerar que puedo encontrar satisfacción en mi voluntad, en mi placer, en mis medios de autosatisfacción. No, aquí en la iglesia no he encontrado una novia, entonces me voy afuera al mundo. No he encontrado un novio, aquí nadie me da bolilla, ¿no? Hay una frase así. Por eso voy a mirar afuera. Y comenzamos. El autoengaño, la mentira. Comienzas a creer que el plan de Dios está averiado. Como cuando llamas o cuando buscas ahí, no sé si te ha pasado, es urgente, necesitas prender la computadora o necesitas el internet y de repente no hay señal, no hay internet.
se queda dando vueltas, cargando, nunca carga. Y pensamos que así es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios puede sufrir una variación. Y entonces, ¿qué digo? No. Mejor mi voluntad. Mejor mi voluntad. Esas son las acusaciones de Jeremías al pueblo de Dios. Israel, ustedes me han abandonado, han despreciado, han desechado los medios de gracia, las oportunidades que Dios te ha extendido con cuerdas de amor. Sus brazos ha extendido una y otra vez, y tú has rechazado. Pero en segundo lugar, te has creído esa mentira de que tú puedes vivir sin Cristo bien, de que tú puedes vivir sin Dios de la mejor manera y nada te va a pasar. El autoengaño, la mentira. Y esa es la acusación de Jeremías al pueblo de Dios. Pero en segundo lugar, en este versículo encontramos la verdad que anuncia Jeremías en medio de su acusación. ¿Y cuál es? Jeremías hace un contraste. Y mira, es un contraste entre la fuente de agua viva y las cisternas que ellos mismos han cavado, han perforado. Y entonces, lo primero que vamos a ver es la cisterna que ellos cavan. Dice, ustedes han cavado cisternas, ¿no? Cisternas, pero ¿cómo les ha ido después de haber hecho un trabajo arduo? ¿Cómo quedaron esas cisternas? Dice Jeremías. Rotas. Las cisternas, querido hermano, eran o servían para almacenar agua, para contener agua. Se hacían perforaciones debajo de la tierra y se cubrían con yeso para que el agua quedara allí. ¿Alguna vez has ido a la playa? ¿No? Y has llevado tu palita cuando éramos niños quizás, y has hecho un pocito de agua, y claro, como también hay agua abajo, el agua muchas veces dura un poquito de tiempo, ¿no? Pero ¿te imaginas ir a la Huacachina? En el desierto, cavar un pozo, llenarle de agua, traes, por más que te traigas un montón de baldes de agua, ¿qué va a pasar? El agua se va a secar, se va a adherir a la arena. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene nada que le cubra. Entonces las cisternas eran cubiertas con yeso para retener el agua. Pero lo que está diciendo Jeremías, fíjate en la ilustración, es: ustedes han cavado pozos y se han olvidado de algo. Ustedes es como que cavaron el pozo, hicieron la cisterna, pero sin cubrir de yeso, y ustedes están pensando que pueden almacenar el agua, y en esas cisternas pueden ser retenidas, pueden contener esa agua, y se han dado cuenta que no, están rotas, no tienen agua. Hermanos, alguien dijo una vez: no esperes resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. A veces hay personas creyentes que dicen: yo le puedo sacar la vuelta a Dios y puedo esperar un resultado bueno. No puedes. No puedes. Querido hermano, en primer lugar, Jeremías compara lo que es abandonar el pacto de Dios para seguir nuestra voluntad con el cavar cisternas sin enyesarlas y llenarlas de agua. Estas siempre estarán vacías porque son cisternas inservibles. Pero en contraste, les dice, hermanos, versículo 13, ¿qué dice al final? Ustedes me dejaron, en la parte principal, ahí me dejaron a mí. ¿Y cómo Dios se hace llamar a sí mismo? Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Es la idea de un manantial. ¿Alguna vez has ido a un manantial?
¿En qué se diferencia una cisterna a un manantial? En que a la cisterna le tienes que vaciar el agua, mientras que el manantial brota del subsuelo agua y no se acaba. Es constante. No hay cuando se acabe, es inagotable. A diferencia entonces, esta es la diferencia entonces, jamás se va a secar. Podemos ir cuantas veces queramos y siempre vamos a encontrar agua. Por eso pero eso no es lo más asombroso. Lo asombroso en todo esto es que Jeremías emplea un adjetivo a esa fuente de agua a esa fuente de agua y le dice: es agua viva, viva. Esto es lo que hace única y especial a esta fuente de agua. Su agua produce vida. Hermanos, el agua de la fuente divina produce vida. Mientras uno se mata haciendo cisternas que no retienen el agua, existe un manantial que no solo calma la sed, sino que genera vida en aquellos que se acercan a esa fuente para beber de ella. Quiero llevarte a pensar ahora la reflexión teológica. Fíjate en el libro del Evangelio de Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4. La acusación de Jeremías: ustedes me han abandonado. Ustedes abandonaron la gracia, los medios de salvación. Ustedes abandonaron mis caminos, mi voluntad, y ustedes se fueron tras su propia voluntad, su autodependencia. Creer que pueden estar bien lejos de mí e hicieron mal. La verdad, y en la verdad hemos visto un contraste. Ustedes han cavado cisternas, pero esas cisternas no retienen agua. Se han esforzado, pero no va a ser beneficioso. Es insulso sus medios. No pueden conseguir lo que yo puedo darles. Yo soy, dice Dios, un manantial de agua viva, de agua viva. Tú puedes acercarte a mí, buscarme todo el tiempo, una y otra vez, y cuantas veces quieras, y siempre vas a encontrar agua viva para calmar tu sed. Ante esta referencia, vemos las palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 4. Estás allí en Juan capítulo 4. Y me gustaría que pongas atención desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer le pide a Jesús al final: dame esa agua. Jesús, en este diálogo con esta mujer, le afirma que Él es la fuente de agua viva. Y le dice que cualquier persona que venga y se acerque a Él y le pida agua, Él le va a dar esa agua para vida eterna. ¿Sabes? Después de esto, para ser exactos y fieles con el texto, Jesús le va a decir a esta mujer que ya le ha pedido: dame de beber, yo quiero esa agua. Ok, está bien, yo tengo el agua para darte. Pero Jesús le va a decir algo. Le va a confrontar ¿con qué? Con su pecado. Y le va a decir, versículo 16: ven con tu marido, llama a tu marido y ven acá. Y ella le responde, ¿qué le dice? Versículo 17: no tengo marido. Y entonces le dice, empezamos bien. Jesús le dice, ¿no? Jesús le dice, empezamos bien. Bien has dicho, no tengo marido, porque aún con el que estás no es tu marido. ¿Y cuántos había tenido? 5 maridos. Jesús confronta su pecado a esta mujer y le dice, mira, ¿quieres beber el agua de vida eterna? Tienes que arrepentirte de tu pecado y venir a mí para beber, y yo te voy a dar de beber el agua. Hermanos, hermanas, amigos, necesitamos venir a Cristo para beber el agua de vida eterna. Pero quiero recordarte algo. Necesitas venir arrepentido de tu pecado. Necesitas acercarte a Dios confesando que has pecado contra Él. Necesitas acercarte a la fuente de agua viva y decirle, yo necesito tu agua porque yo estoy muerto en mis delitos y pecados, condenado. Y necesito beber el agua que da vida porque necesito vida. Y reconozco que tú tienes vida, Jesús. La mujer samaritana solo podía sacar un agua que sacia la sed física, mientras Jesús podía dar un agua que calma la sed del alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma afligida? ¿Cómo está tu ser cansado, sediento? Cristo tiene agua y agua viva. Termino con este versículo, Juan 7:38. Ahí volteas 2 páginas y dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas o ríos de agua viva. El que cree en mí, el que cree en mí. Hoy Jesús te dice esto, yo soy la fuente de agua viva. Pero tienes que acercarte arrepentido. Y en segundo lugar, Jesús dice, el que cree en mí. Tienes que acercarte a Jesús arrepentido y con fe. Arrepentido de tu pecado y con fe, creyendo que en Él vas a encontrar vida y vida eterna. El que cree en mí. No solamente yo le voy a dar un vaso de agua. Jesús dice, de su ser correrán ríos de agua viva. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo,
arrepentidos y con fe, nosotros nos volvemos en una fuente extensiva de Cristo para dar a otros también vida. Y jamás tú y yo tendremos sed, porque tenemos a Cristo. Ponte de pie, cierra tus ojos, te pido por favor, inclina tu rostro. Y ahí donde estás, parado, yo no sé por qué has venido aquí. Yo no sé por qué has llegado aquí, de repente para aplacar tu conciencia. De repente porque no tenías nada que hacer. O de repente porque te has acostumbrado a venir. Pero quiero hacerte una pregunta y aprovechar que estás aquí. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu ser? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has probado ya de la fuente de agua viva? Hoy Cristo te dice: me has abandonado, me has dejado, te has ido tras tus propios ídolos, has seguido tu voluntad. Pero hoy yo te extiendo mi gracia y mi misericordia. Yo soy la fuente de agua viva. Ven aquí, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesús. Abandona lo que te impide venir a Cristo. No sigas jugando. De lo contrario, Él te dice: deja de venir. Porque si eres frío, si eres tibio, dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca. O bien decides seguir a Cristo, o bien decides vivir tu propia vida. Pero hoy Cristo quiere traerte con cuerdas de amor, porque Él fue el sacrificio perfecto, un sacrificio de amor por tus pecados en la cruz del Calvario, para que ya no sigas viviendo más lejos de Él, para que ya no tengas más sed, para que ahora corran de tu ser ríos de agua viva. Hoy puedes venir a la gracia de Cristo y alcanzar salvación. Si hay en tu corazón te arrepientes de tus pecados y le dices: Jesús, yo necesito de ti, únicamente de ti. Tú eres el único que puedes calmar mi sed. Tú eres el único que puedes llenarme. Tú eres el único que puedes saciar y llenar el vacío que hay en mi ser. Yo te necesito, Jesús, a ti. Sálvame. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti para salvación. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por Jesucristo, tu Hijo amado, quien es la fuente inagotable de agua viva y quien se puso y se dispuso para que nosotros podamos ir hacia Él y beber de su agua. Y los que hoy profesamos haber creído en ti,
Es porque hoy porque hemos acudido a esa fuente de agua y hemos bebido de ti. Pero Señor, nuestro deseo es que si hay alguien en este lugar que aún no ha bebido, pueda acercarse a esa fuente de agua y beber de esa agua. Padre, trae salvación por medio de tu Espíritu Santo a cada corazón que está lejos o que estaba lejos de esa fuente. Padre, gracias te damos por tu iglesia, por aquellos que han bebido de esa fuente. Que entiendan que ahora de su ser corre ríos de agua viva. Y que esa sed que tiene el mundo ya no la tenemos más, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y que tenemos agua para dar ahora también a otros. Y entonces nuestra misión se enfoca en aquellos sedientos. Padre, que tu iglesia entienda su misión, la razón de ser, de por qué estamos aquí. Y que podamos ponernos manos a la obra. Y que podamos trabajar en función a ellos, Señor. Tú bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Y que haya entendimiento de lo que se va a hacer ahora en un momento al participar de los símbolos. Recordando que esa fuente se hizo cercana a nosotros para acudir a ella gracias a su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante.